A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. At Miletus, En aquellos Paul días, spoke to the presbyters decía of the Pablo church of a los Ephesus, principales de la iglesia de "Keep Efeso: watch over yourselves tengan and over the cuidado de whole flock, ustedes y del which the Holy rebaño Spirit has que el appointed Espíritu you Santo overseers, les ha which you encargado defend in the word guardar of God, como that pastores he de la acquired iglesia de with his own Dios blood. que Él adquirió con la sangre I de know su that Hijo. after my Ya sé departure, que cuando los savage deje, wolves se will meterán come entre among you, ustedes and they will lobos not spare feroces the que no flock. tendrán piedad del For from rebaño. your own group, Incluso men will algunos come de forward, ustedes perverting deformarán la the truth, doctrina y and will put arrastrarán a disciples los a way discípulos. after them. Por eso, So estén be alerta, vigilant. Remember that acordándose for 3 que durante years, 3 night and años, day, I de día y de continually noche, admonished no he you with cesado de rebuke. aconsejar con lágrimas en And los now I ojos commend you to a cada God uno en and to that particular. gracious word of Ahora his, los dejo en which is manos love, de Dios y de su and give you palabra, the que es inheritance gracia y among tiene all poder who para consecrate. construirlos y darles parte en la I herencia have de never los wanted santos. anyone's silver A or nadie le he gold or pedido money. dinero, oro ni ropa. You know well Bien that these saben very hands que estas have manos han worked ganado for lo me necesario in para many mí y mis things. compañeros. In every way, I have Siempre shown you that les my he hard work enseñado que es benefits the nuestro work. deber trabajar para So we socorrer a los keep in necesitados, mind the words of the Lord acordándose de las Jesus, palabras who del himself Señor said, Jesús. "It is Hay more más blessed to dicha give than to en dar receive." que en recibir. When he had finished speaking, Cuando terminó de he hablar, knelt down and se prayed pusieron with them. todos de rodillas y They were rezó. all weeping loudly, Se echaron a as they llorar threw their y arms around abrazando Paul a and kissed Pablo lo him. besaban. For they were deeply Lo que más distressed, pena les daba and era said lo que había they would dicho, never see que him no face again. volverían a verlo, Then they escorted y him lo to the ship. acompañaron hasta el barco. Verbum Domini. Sing to God, O King. Canten a Dios, reyes de la tierra. Canten a Dios, reyes Show de la forth, O tierra. God, your Oh power. Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Canten a Dios, reyes de la tierra. You kingdoms of the earth, sing Canten a to Dios, God, reyes de King la of tierra, praises, Lord toquen of para el hosts, Señor God que that avanza por ignites los the creation cielos, heaven. los cielos Behold, his antiquísimos, voice que resounds lanza with su the voz, voice of su power. voz poderosa. Confess the power of God. Reconozcan el poder de Dios. Canten a Dios, reyes de la Over tierra. Israel is his majesty. Sobre His Israel power is in the resplandece su majestad, Awesome in y his su poder sanctuary is God, sobre the las God of nubes. Israel. Dios He gives power and sea strength to his bendito, el Dios de Israel. Canten a Dios, reyes de la tierra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Your word, O Lord, is true. Tu palabra, Señor, es verdad. Us holy in thy Conságranos en la verdad. Alleluia, alleluia, alleluia. Hominis vobiscum, Et cum spiritu tuo, lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi et Domine. lifting up his eyes to En heaven, aquel tiempo Jesús, Jesus prayed, saying, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, so that they para que may be sean one, uno, just como as nosotros. we are one. When I was with them, Cuando estaba con I ellos, protected them. yo guardaba en tu nombre a los que me You diste, gave me. y los custodiaba, I guarded them. y ninguno de ellos And none of them was se lost perdió, except the son, sino el hijo de la in perdición, order that para que se cumpliera be fulfilled. la escritura. Now I'm Ahora to you. voy a ti, I speak this y digo esto en el mundo, so that they para may que ellos share my mismos joy. tengan mi alegría cumplida. I
I gave them Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, anymore. como tampoco yo soy del mundo. I do not ask, No ruego que los retires del mundo, but that sino you keep them. que los guardes del mal. They do not belong to the No son world. del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Consecrate them Santifícalos en la in verdad. your word, Tu palabra es verdad. as you sent me. Como tú me enviaste al mundo, So I sent así los envío yo también al mundo. and I consecrate Y por myself ellos me for them, consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Verbum Domini. Lasst tibi Christe. St. Paul was San making Pablo his estaba journey toward Jerusalem, haciendo su viaje a a journey Jerusalén, that would durante have el cual him in prison. acabaría mientras tanto en la cárcel, una cárcel por 4 años. As far as St. Y eso es lo que San Lucas habló sobre ello, que fue la cárcel. En su camino wanted to make sure that he got quería cerciorarse de que llegara a la Tierra Santa para celebrar la paz judía del Pentecostés. Y didn't want to stop no quería parar because he en Éfeso porque sabía de muchas otras personas que lo down reconocerían y le harían hacer más lento el viaje at the por el Éfeso, city of por la ciudad de and portuaria de ellos. here he spoke Aquí habló to the priests acerca of Ephesus. de los He addressed sacerdotes de Éfeso, les dirigió la palabra, diciéndoles primeramente, himself. manténganse vigilados, This is something porque esto es algo que se aplica a los sacerdotes nosotros y obispos, to each one of pero a cada uno de nosotros también. Todo cristiano tiene que prestar atención para mantener vigilia sobre su propia vida, de la forma en que viven, de la forma en que enseñan, de la forma en que actúan. Cada uno de nosotros es responsable de esto primeramente. and Y then over the whole flock. entonces sobre la totalidad del rebaño. In addressing Sí, por supuesto, al dirigirse a estas personas, estaba hablando acerca de la comunidad de cristianos. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene own flocks of souls. sus propios rebaños. You parents Los have padres tienen a sus hijos and grandchildren. y a nietos, Everybody que has todo el mundo tiene algún tipo de orden para el cual son responsables en diferentes formas. and therefore Y, por lo tanto, Paul exhorts San Pablo exhorta a ellos a hacer lo indicado, porque como dijo aquí, el Espíritu Santo les ha asignado a ustedes, that this que esto no es tan solo political machination alguna maquinación política, sino una de las tentaciones que hemos visto a lo largo de los siglos, that que la gente que roles tiene diferentes papeles as bishops, but even que desempeñar como obispos en la actualidad, en el pasado to a role y en el within pasado, y a los que han subido en la iglesia hacia una lente política, con una lente política. Vemos esto en los medios de comunicación cuando están lidiando ellos con obispos, el papa, los cardenales, etcétera. Los miran como políticos, los ven como and políticos. there are some who strive Hay algunos que tratan de llegar a esas posiciones have it certainly para poder tenerlas. Yo recuerdo, por ejemplo, que some, not all by any means, había algunos, a number pero había un número de personas que leaders of the so eran líderes de la supuesta conferencia de ordenación femenina, into the priest que tenemos que entrar en el sacerdocio porque ahí es que está el poder. apparently said Aparentemente never been a pastor. fue una persona que nunca había sido un pastor. Pero bueno, Had it through that political mirándolo desde el punto de vista político, the
es algo que fue en el comienzo de su actitud equivocada, que el papel del liderazgo en la iglesia ha sido uno que es designado por el Espíritu Santo y con su dirigencia, y por eso se les llama vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa y el matrimonio. Dios te llama a esas posiciones de liderazgo, y la atención que cada uno de nosotros se supone que tiene de lo que está pidiéndonos el Señor es más importante que lo que pide el mundo. Ellos cambiarán sus actitudes, pero Dios se mantendrá fiel a la suya. Sin embargo, aquí hay algo que dice que al sacerdocio y obispos en particular, ustedes tienen la tendencia de una palabra que se usa para las ovejas, para ser dirigentes, el Señor, San Pedro y otros líderes también. Por eso se les llama pastores. Pastor quiere decir un campesino que atiende a los animales. Atienden a la iglesia de Dios que siguen con su propio complot. Y esto es algo muy digno de mencionar porque como se escoja como un grupo, daba mucho titubeos al decir la palabra Dios, a no ser que lo hicieran de una forma que rompiera con el segundo mandamiento, que prohíbe tomar la palabra de Dios en vano. Eran muy respetuosos de Dios y su santo nombre, y tenían el cuidado de evitar decirlo. Por eso con frecuencia se ve en alguna forma, particularmente en San Lucas, referencias al reino de Dios, pero hablan del reino de los cielos más bien, porque prefieren decir los cielos en vez de Dios y de escribir la palabra. Esto es algo que había este titubeo, pero inclusive con este titubeo, la reticencia que uno ve en los principios de la iglesia, porque a consecuencia de los miembros judíos, la reticencia de atribuir a Cristo el hecho de que Él es de Dios, y decían que con tendencia dubitativa les costaba trabajo decir esto, y lo dicen como la iglesia. La iglesia fue adquirida por Dios con su propia sangre. El Padre no murió por nosotros. El Espíritu Santo no murió por nosotros. Únicamente el Hijo murió en la cruz. Y en una de las declaraciones más asombrosas, dice Pablo que Dios, por parte de la iglesia, lo ganó porque decididamente dijo que Jesucristo es Dios. Es algo que con tanta frecuencia hermanos y hermanas de los testigos de Jehová tratan de ir de puerta en puerta para convencerles de que Jesucristo no es Dios, sino que este es un texto aquí en Hechos 20 que hay que tener entendido esto, porque uno no quiere contradecir lo que dicen las enseñanzas de las Escrituras. No, por su propia sangre, Dios, su sangre, adquirió la iglesia, mostrando que Él es verdaderamente Dios y nada más. Y ahora uno comprende por qué Él puede decir que el Padre y yo somos uno, porque comparten ese ser único, esa sustancia que por eso son coiguales al ser dioses. Por lo tanto, esto es algo que es muy importante. Sin embargo, al haber declarado esta fe básica y que en esa esperanza Él también da una doble advertencia, una en que
to attack the vendrán aquellos que ataquen al rebaño, y advierte, los pastores no lo saben, pero su país, en la parte sur del país, tenemos coyotes que atacan a los ovejas, incluso después de haber dado a luz. Pero en el norte, ahora que han vuelto a introducir a los lobos, hacen lo mismo también. Por lo tanto, están conscientes de ese peligro. And then he also said Y también dice, his own group, en su propio grupo vendrán to draw the disciples away. aquellos que tratarán de quitarles los miembros y apartarlos, y esta doble advertencia de los lobos que sencillamente se refiere a gente de fuera de la fe que tratarán de destruir a la iglesia. And Paul Y will become Pablo a victim of dice que se convertirán en eventually víctimas de esos lobos que cortarán su cabeza como mártires. he in the early Él, a principios de la iglesia, experimentó el imperio romano en contra de sí mismos, killing them matándoles thousands. por miles, And this por is the millares. history of Y esta es la historia de la iglesia. That's why there are Y es por about eso que 70 hay cerca de 75 millones de mártires last 2,000, en los últimos 2000 años, majority of whom la mayoría de los cuales vivió 20th century. en el siglo XX tan solo. Out of the 75 40 de los 75 millones de mártires murieron en el siglo XX, violent century. violentamente, el más violento de todos los siglos. Martyrs Nunca are still being killed. olvidaremos eso. Todavía los mártires los están matando en Nigeria, las mujeres están en la cárcel en Pakistán y en el Sudán por ser cristianas, Waiting, y esperando la ejecución. have many Tenemos situations muchas otras where situaciones the wolves, en que los lobos the caen detrás de la gente de Dios, les caen atrás. Y tenemos que estar alertas de ello. many enemies Tenemos que tener muchos enemigos de la fe o de fuera de la fe en este país, por ejemplo. that had been once Christian. So this is Esto es una de las cosas de las que hay que tener alerta. También tenemos que estar alertas de que hay personas de adentro de la iglesia are taken que están, by Christ, who don't care about que no, truth of que a the los que no les importa la verdad de, de los evangelios, sino que quieren tener sus propios discípulos que les sigan. They want to be, Ellos quieren ser el centro de la atención. they want to be the Ellos quieren ser aquellos que son los líderes de este grupo y que se colocan a sí mismos Messiahs, como falsos mesías, líderes que dividirían a la iglesia. something Y esto es algo que también está sucediendo. not new. No es nada nuevo. En nuestros días forman parte de la historia de la iglesia. Therefore, Por lo tanto, again, he urges nuevamente él insta a todos a ser vigilantes and y mentions here menciona aquí que to God les encomiendo a Dios y a la preciosa palabra suya, build you up. que puede edificarles y darles herencia. This is extremely important Esto es algo importantísimo, because what we must porque do lo que tenemos que hacer constantemente es a regresar a Dios y su palabra, God's revelation a la revelación de Dios, as the como testing stone la against prueba de test uno someter a prueba de cualquier tema para cambiar la moralidad, cualquier intento que nos lleve por mal camino hacia la locura y a la inmoralidad, de cualquier intento de llevarnos por el camino equivocado para forjar falsas doctrinas sobre Cristo y la iglesia y los sacramentos acerca de Dios mismo. We keep coming back to the Seguimos regresando a la palabra de Dios y esto es aquí donde entra el Evangelio. Jesus our Lord. Jesús, nuestro Señor, también está preocupado acerca de lo mismo. Y es por eso que Él alabó al Santo Padre, manténlos en tu nombre. And that keep Y que al mantenerlos by bien your name so por that tu they nombre, de manera que puedan ser uno como nosotros lo somos. oneness La unidad no es algo que sea políticamente definido, gracias a Dios. oneness of the church. La unidad de la iglesia es ser el modelo One que
una sustancia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, that they are that que one son indwelling substance. esa sustancia única divina. No son tres dioses, sino uno solo, Persons con tres united personas in that unidas divine substance. en su sustancia divina. And that's what we Y es por eso que decimos las palabras del credo, que Jesús es consubstancial con el Padre. And that Y oneness is esa the model unidad for es el modelo de nuestra unidad. the unity that we share La unidad is que compartimos like that of God. And es la de therefore, Dios y it por lo must tanto be something tiene que that ser comes algo from God que proviene de himself. Dios mismo. We don't accomplish Nosotros this no by logramos ourselves. esto That's por why Jesus nosotros says, mismos, "Father, keep es lo que them dice one in your name." el I also Padre. remember back Manténlos en in tu the nombre. 70s and 80s, Recuerden los años 70 y 80, aquellos que trataban de decir no podemos Father, we don't llamar Padre al Padre, la gente querían, en algunas comunidades todavía trataron de tener diferentes fórmulas del bautismo. No quieren ser bautizados en nombre del Hijo y del Espíritu, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no quieren, no les gusta la palabra Padre que se aplique a Dios o Hijo a Cristo, y pueden ir por funciones. Esto es algo que destruirá la unidad de la iglesia. Si uno entrega el nombre del Padre que dio a Jesús, Padre, y si uno trata de usar otra cosa, pues por supuesto que destruirá la unidad de la iglesia. Cristo dice que eso es lo que mantiene a la iglesia como una, porque es un don del Espíritu, su presencia, del Padre, su presencia en nuestra vida, y que lo hace por mediación de Cristo, el Hijo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que lo hace posible para nosotros ser uno. Y por lo tanto, hemos de conformarnos para con la verdad que revela Cristo. Él dice que esa palabra, Pablo está haciendo eco de las palabras del Señor: conságrense en la iglesia, en nuestro compromiso para con el decir: yo permitiré que mis propias ideas privadas den paso a la palabra de Dios. Eso va en contra de mi invento. Su realidad es la verdad, y yo no estoy más que tratando de buscar dicha verdad. Y de esa forma nos protegemos de los lobos y de los falsos pastores. Y de esa forma Cristo nos mantiene unidos hacia sí mismo y en sí mismo por el Padre. Y en esta forma no solo tenemos la unidad de la iglesia en esta vida, sino que también logramos la gloria del cielo que Él tiene pensado para todos nosotros.